Bien, bienvenidos chicas y chicos a la sesión 12, cálculo y análisis 2. Vamos entonces a entrar al tema de integrales impropias. ¿Qué pasa cuando estoy integrando en un valor que me genera infinito dentro de la integral, que cuando me genera infinito es cuando divido entre cero? ¿O qué pasa cuando quiero calcular el área debajo de la curva cuando tiende a infinito? Entonces, bueno, para eso vamos a resolver esta primera. Entonces, a simple vista, si vemos los extremos de esta integral de menos 2 a 2 de 1 sobre x cuadrado menos 1, usted dice, esta integral no es de segundo tipo, porque estos extremos no me definen integral, ¿verdad? Sin embargo, dentro del intervalo menos 2 a 2 hay valores que anulan el denominador, ¿verdad? Entonces, eso lo sabemos, pues queremos que esto no sea cero y por consecuencia, si factorizamos por diferencia de cuadrados, obtendríamos que no puede ser ni 1 ni menos 1. Y entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a dividir la integral en varios trozos. Vamos a dividirlo de menos 2 a menos 1, que ese es un primer valor en concreto. Luego de menos 1 podríamos tomar a 1, que es el siguiente valor concreto, pero como habrían dos extremos problemáticos, vamos a hacerlo hasta 0. Luego, perdón, aquí va una suma, muchachos. Luego de 0 a 1 de la función que queremos integrar y luego de 1 a 2. Entonces tendría cuatro integrales de primer tipo, perdón, de segundo tipo. Qué necio yo, segundo tipo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la indefinida, vamos a calcular esta integral y luego, una vez que tenemos eso, aplicamos los límites de integración con la regla de Barrow, porque ya encontramos la primitiva. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, esto es tan sencillo como factorice abajo y aplica fracciones parciales, ¿no? Que eso sería integral de a sobre x menos 1 más integral de diferencial de x más b sobre x más 1. Bueno, si calculan las fracciones parciales necesarias, este sería un medio y menos un medio, ¿verdad? Entonces, eso ya es más que todo algebraico, no voy a venir en tanto detalle aquí. Aquí lo que interesa en realidad es calcular la integral. Y bueno, que usted vea, ok, la primitiva de cada una de ellas sería el logaritmo natural, es un medio del logaritmo natural en valor absoluto de x menos 1, menos un medio del logaritmo natural de en valor absoluto de x más 1 más c. Y luego, lo que debemos ver aquí, muchachos, es que podría yo sacar un medio factor común y la diferencia de logaritmos las puedo unir como el cociente, ¿no? Y con eso ya tendría la primitiva. Entonces vamos a aplicar Barrow, por ejemplo, para la primera. Esta integral entonces, perdón, con menos, correspondería a un medio del logaritmo natural de x menos 1 sobre x más 1 evaluado de menos 2 a menos 1. Pero en menos 1 me da problemas. Entonces, en realidad lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el límite cuando, digamos, b tiende a menos 1 y evaluando de menos 2 a b. Entonces, ahora sí aplicamos la regla, que lo que dice sería evaluar en los extremos un medio del logaritmo natural de b menos 1 sobre b más 1 menos un medio del logaritmo natural en valor absoluto de x menos 1 sobre x más 1. Perdón, evaluado en menos 2. Ajá. Bueno, si evalúo en B, esto tiende a 0, ¿no? E indistintamente si es a la izquierda o a la derecha, sería constante entre infinito
perdón, constante entre 0 infinito, en valor absoluto positivo infinito, entonces el logaritmo natural de infinito es infinito, por un medio sigue siendo infinito, infinito positivo. Menos un medio de el logaritmo natural de menos 2 menos 1 es menos 3, menos 2 más 1 menos 1. Entonces sería el logaritmo natural de 3, solito. Y eso da más infinito. Entonces, ¿cómo esta integral diverge? em, la original también va a diverger. ¿Sí? Como tengo un intervalo pequeño donde yo estoy integrando diverge, entonces yo puedo concluir que en la totalidad también diverge. Muy bien. Ok. Vamos a pasar a hacer un segundo ejercicio. Vamos a hacer integral de 1 más infinito de arctán de x sobre x cuadrado. Entonces, esta sería una integral de primer tipo. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Resolveríamos esta integral, pero escrita como límite, ¿cierto? O sea, el límite, cuando b tiende a más infinito, de 1 a b, de arctán de x sobre x cuadrado. Entonces vamos a resolver esto por partes porque tengo una trigonométrica inversa y una polinómica y esas no se relacionan en nada. Entonces, u igual a arctán. ¿Por qué? Porque sería más fácil derivar la polinómica inversa, ¿no? O sea, de v sería x a la menos 2 y entonces v sería menos x a la menos 1. Y si yo derivo arctán sería de x sobre x cuadrado más 1. Entonces aplico partes. Esta integral corresponde a uv, o sea, arctán de x sobre x en negativo, menos la integral de v de u. Menos y menos da más, entonces x sobre x cuadrado más 1. Entonces podría ser una sustitución si yo le agrego aquí un 2, porque, ¿verdad? La derivada de x cuadrado más 1 es 2x. Entonces directamente yo puedo ver esto como un medio del logaritmo natural de x cuadrado más 1. Innecesario el valor absoluto porque x cuadrado más 1 siempre es positivo. Y entonces, eh, em, no, muchachos, yo estoy equivocado porque sería, eh, em, no es x solito, es x elevado a la menos 1. Entonces sería más bien x por x cuadrado más 1. Entonces, de nada me sirve que yo haya hecho lo que les mencioné, sino que usted en realidad viene y dice, bueno, vamos a hacer fracciones parciales, ¿verdad? Las fracciones parciales de esto serían, em, bueno, es 1 sobre x menos x sobre x cuadrado más 1. Créanme. O sea, esas serían las integrales, las fracciones parciales necesarias. Entonces, esta integral se transforma en integral de 1 sobre x de x menos integral de x sobre x cuadrado más 1. Y ahora sí hacemos el toque que yo les mencionaba. Poner aquí el 2, aquí un medio. Y entonces esto se transforma en menos arctán de x sobre x
más el logaritmo natural en valor absoluto de x, menos un medio del logaritmo natural sin valor absoluto, porque es innecesario, más una constante de integración. Entonces, si evaluamos, me queda límite, cuando b tiende a infinito, de 1 a b, arctan de x sobre x de x. Entonces, eso sería igual al límite, cuando b tiende a infinito, de esta expresión, que sería vamos a ver, menos arctan de x sobre x más el logaritmo natural en valor absoluto de x menos un medio de el logaritmo natural de x cuadrado más 1. Ok, si volvamos en b, me queda menos, no, perdón, el límite. El límite, cuando b tiende a infinito, de menos arctan de x, perdón, de b sobre b, más el logaritmo natural de b, menos un medio del logaritmo natural de b cuadrado más 1. Menos y evaluado en 1, que sería arctan de 1 sobre 1 más el logaritmo natural de 1 menos un medio del logaritmo natural de 1 más 1, 2. Ajá. Ok. Arctan de b, cuando b tiende a infinito, daría pi medios. Y b es infinito, entonces constante entre infinito de esto da 0. Y hay que ver estos dos, ¿verdad? Este da infinito y este también da infinito. Pero podemos ver esto como el límite cuando b tiende a infinito de el logaritmo natural de en valor absoluto de b menos el logaritmo natural de la raíz de b cuadrado más 1, ¿cierto? Y bueno, como b tiende a más infinito, puedo quitar el valor absoluto porque es innecesario. Menos arctan de 1 es pi cuartos, ¿no? Logaritmo natural de 1 es 0 y menos un medio del logaritmo natural de 2 sería logaritmo natural de raíz de 2. Ajá. Por propiedades de los logaritmos, estos se pueden dividir y entonces me queda el límite cuando b tiende a infinito de el logaritmo natural de raíz de b cuadrado más 1 sobre b. ¿Mm? Menos pi cuartos. Porque siento que me hace falta, es que aquí me hacía falta un menos. Ajá. Positivo pi cuartos más el logaritmo natural en la raíz de 2. Ok, entonces estos dos tienen mismo grado porque b cuadrado en raíz es solo b y arriba es b, entonces como tienden a infinito esto da 1 y logaritmo natural de 1 da 0, entonces todo esto tiende a 0. Entonces me queda el límite, no el límite nada, ya se fue, queda pi cuartos más el logaritmo natural en raíz de 2. Ese sería entonces el valor de esta integral impropia. Bien, vamos a resolver otra integral impropia, sí señor. Número 3, integral de menos infinito más infinito de x por e a la menos x cuadrado de x. Entonces, como ambos extremos corresponden a infinito, vamos a escribirlo de primer tipo, pero escogiendo un valor en concreto que yo sepa que no se indefina.
puedo escoger cualquier valor porque el dominio máximo de esta función es R, pero para efectos prácticos vamos a tomar un valor sencillo. Usualmente escogemos el 0 o el 1, entonces en este caso pues vamos a escoger el 0. O sea, vamos a ver esta integral como integral de menos infinito a 0 y luego de 0 más infinito. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, calcularíamos los límites, ¿no? Pero para eso antes vamos a hacer la integral indefinida. Esta en realidad sale con con una sencilla sustitución porque la derivada de menos x cuadrado es menos 2x, entonces por aquí podría estar, solo hay una constante que agregar, pero si usted no lo ve, usted dice tome esto, y entonces du sería igual a menos 2x de x, de donde concluye usted que menos du sobre 2 es x de x. Entonces esta integral se transforma en e a la u por menos du medios. Entonces, bueno, la integral de la exponencial es ella misma, entonces me queda menos 1/2 de e a la u, pero no olvidemos que no estábamos integrando con respecto a u, sino que estamos integrando con respecto a x. Menos 1/2 de e a la menos x cuadrado más c. Ahora sí, evaluemos. De menos infinito a 0, de esta madre. Perdón, muchachos. Esa es la primitiva. De la original sería entonces la primitiva que obtuvimos, pero evaluado de menos infinito a 0. Entonces vamos a hacerlo de a 0, pero que atienda a menos infinito. Entonces, ¿eso cuánto da? Bueno, eso daría menos 1/2 de e a la menos a cuadrado. Entonces, menos infinito al cuadrado sería positivo más infinito. Con el menos de aquí al frente, menos infinito. E a la menos infinito da 0. Entonces esto da 0, ¿no? Perdónenme que ahí me faltó el límite, muchachos. Menos 1/2, entonces queda positivo 1/2 de menos 0 al cuadrado. Entonces esto da 0, que es lo que les acabo de mencionar. Porque queda e a la menos infinito. 1/2 por e a la 0 es 1, esto da 1. Entonces ahí queda 1/2. ¿Por qué lo hice mal? Ah, claro, soy baboso. Porque yo evalué primero de A y luego a 0, y más bien era primero de 0 a A, ¿cierto? Entonces, bueno, eso nada más se arregla cambiando el orden. Entonces sería este menos este. Entonces este se iría con un menos, ¿no? Porque el menos se había cancelado con este de acá. Ahora sí. Entonces, la de aquí no hay ningún igual. Sería igual a menos 1/2. Ajá. Ok, y si hacemos la otra, de 0 a más infinito, pues es básicamente el mismo procedimiento que acabamos de obtener. Más bien sería el límite cuando b tiende a más infinito de menos 1/2 de e a la menos x cuadrado evaluado de 0 a b. Entonces evaluamos primero en b. Igual me va a quedar elevado a la menos infinito. Entonces esto da 0. Menos positivo, ahora sí 1/2 e a la menos x cuadrado, evaluado en 0. Y eso da 0. Perdón, esto da 1. Y entonces esto queda 1/2. Entonces la integral
es igual a menos 1/2 más 1/2, ¿verdad? Porque es este de aquí más este de acá. Y entonces eso daría 0. O sea, el área debajo de la curva de esta función daría 0. Qué genial. Y vamos a pasar a hacer una cuarta de analizar el estudio de integrales impropias. Integral de 0 a 1 de 1 sobre la raíz cúbica de z de z. Entonces, esta es una integral de segundo tipo. Entonces, vamos a resolverla como de segundo tipo. Bueno, yo creo que en la anterior no les dije, pero es obvio, de primer tipo. Ajá. Esta es de segundo tipo porque el 0 se indefine aquí, ¿verdad? Bueno, es donde indefine, porque me generaría división entre 0. Entonces, vamos a resolver la integral indefinida, que es altamente sencilla, porque eso sería lo mismo que integral de z a la menos 1/3, ¿verdad? Y eso entonces correspondería a x a la menos 1/3 más 1 sobre menos 1/3 más 1. Eso me correspondería a 2/3, ¿verdad? Entonces sería, perdóneme, z a la 2/3 sobre 3/2. Entonces calculemos la integral de 0 a 1 de 1 sobre raíz cúbica de z correspondería a 3z a la 2/3 sobre 2 evaluado de 0 a 1, pero el problema es el 0, entonces vamos a calcular límite cuando a tiende a 0. Y ahora sí, hacemos límite cuando a tiende a 0 de 3 a la 2/3 sobre 2 menos 3 por 1 a la 2/3 sobre 2. Entonces, bueno, cuando vale 0 da 0, ¿verdad? Porque 0 por cualquier cosa es 0. Y ese 0 no está abajo, por dicho. Y esto da pues 3/2. Entonces, la integral daría menos 3/2. No, porque... Ay, otra vez, qué huevón, muchachos. Sigo yo evaluando primero la letra y no sé por qué. Siempre se evalúa el extremo derecho menos el extremo izquierdo. Entonces sería 3 por 1 a la 2/3 sobre 2 menos límite cuando a tiende a 0 de 3 a la 2/3 sobre 2. Ahora sí, este da 0, este da 3/2, entonces la integral daría 3/2. O sea, la integral converge a 3/2. ¿Ok? Bien, muchachos, estas serían entonces de parte de análisis de funciones de integrales impropias. Vamos a resolver otras bastante interesantes propiedades que tienen las integrales impropias. Por ejemplo, vamos a analizar la función gamma. ¿Ok? Entonces, pruebe que la función gamma ¿cuál es la función gamma? La función gamma se define de la siguiente forma. Esta es la gamma en mayúscula, no la confunda con esta, ¿verdad? En la gamma mayúscula, o sea, letra griega, ¿no? X a la n menos 1, no se deje intimidar con la letra griega, está bien, no es nada del otro mundo. Integral de 0 más infinito de x a la n menos 1 por e a la menos x. ¿Ok? Entonces pruebe que esa integral es convergente para todo n mayor que 0. ¿Ok?
Entonces, vamos a dividir la integral en dos valores porque eh, em, ¿por qué? Ah, porque la prueba así lo requiere. Ajá, entonces prueba. Entonces, el truco será dividir esto de una manera estratégica. Lo vamos a dividir como integral de 0 a 1 de x a la n menos 1 por e a la menos x de x más integral de 1 a más infinito de esta. Entonces, ¿qué pasa si x está entre 0 y 1? Entonces, e a la menos x es más chiquito que 1. ¿Por qué? Porque la base estaría entre 0 y 1, ¿verdad? O sea, vamos a ver, esto es lo mismo que 1 sobre e a la x, ¿no? Y entonces, sí es cierto. Bueno, vamos a ver, eso es tan sencillo como, entonces, menos x es más chiquito que 0. Ujú. Y entonces, e a la menos x es menor que e a la 0, lo cual da 1. Entonces, sí, eso es cierto. Ok, y entonces, muchachos, a partir de eso, luego, x a la n menos 1 por e a la menos x es menor o igual que x a la n menos 1 de x. Perdón, de x. O sea, como esto es más chiquito que 0, entonces a la hora de multiplicar algo que yo sé que es positivo, no me va a alterar la desigualdad, ¿no? Y entonces, luego, se sabe además que esta integral de 0 a 1 de x a la n menos 1 de x sería igual a x a la n sobre n evaluado de 0 a 1. Cuando vale 1 da 1 sobre n y cuando vale 0 da 0. Entonces, por criterio de comparación, esta integral converge. ¿Por qué? Porque yo estoy probando que esta es más grande que esta. Entonces, acuérdense que eso son propiedades de las integrales. Ella preserva desigualdad. Si usted tiene dos funciones menores, sus integrales también, una es menor con respecto a la otra. Entonces, como esta integral converge, por consecuencia, esta también tiene que converger. No es posible que diverja. Ok, falta ver qué pasa con el otro caso, ¿verdad? Si x es más grande que 1, es más grande o incluyéndolo, entonces em, tiene un toque bastante particular, muchachos. Esta prueba, regálenme un momento para ver en qué consiste.
Ok, ya lo vi. Pasa y resulta, muchachos, que esta expresión es menor que 1. Ahora usted se preguntará por qué. Pues pasa y resulta que si usted calcula este límite, cuando x tiende a infinito, porque x es más grande que 1, x a la n menos 1 sobre e a la x medios tiende a 0, o sea, este crece más grande que este. Ahora usted se preguntará, ¿por qué con x medios? ¿Verdad? Aplicando L'Hopital, por si acaso, muchachos. Em, pero igual usted lo puede justificar sin L'Hopital en el sentido de que este crece más grande que este. Es importante tener entonces esta desigualdad, puesto que si yo multiplico a ambos lados por menos x medios, entonces me va a quedar x a la n menos 1 por e a la menos x, y eso es menor que e a la menos x medios. Y entonces, como yo ya logré acotar la integral de 1 a más infinito de e a la menos x medios, esa integral sería el límite cuando b tiende a más infinito de menos 2e a la menos x medios, la cual sería su primitiva evaluada de 0 a b. Bueno, cuando vale b, sería menos infinito, entonces da 0. Y cuando vale 0 daría 0. No, perdón, era evaluado en 1, muchachos. Cuando vale 1 sería 2 elevado a la e a la menos 1 medio. Ajá. Entonces esta converge. Como esta converge, esta también converge. Entonces, por criterio de comparación, la integral de 1 a más infinito también converge. Entonces, como tengo las dos sumas de dos integrales convergentes, pues entonces la integral original converge. Ahora, algo tal vez importante que valdría mencionar, muchachos, sobre la función gamma, la cual no es una función así porque me la saqué del rabo. La función gamma es en variable compleja. O sea, en vez de ser n, es en variable z. O sea, esto está elevado a la z. ¿Ok? Para garantizar convergencia, se tiene como requisito que la parte real de ese número z sea más grande que 0. ¿Ok? Entonces, bueno, esos son detalles que no es nada del otro mundo, lo de la parte compleja, pero esa es la generalidad. Si lo aplicamos sobre los números naturales, entonces basta con que, bueno, pues n positivo, ¿verdad? Entonces eso sería la prueba con respecto a, por criterios de comparación, separo a dos integrales convenientemente para lograr acotar eso. Muy bien. Ahora vamos a probar, prueben que el logaritmo, perdón, el logaritmo, que la función gamma evaluada en n más 1 es n por la función gamma de n. Y luego, a partir de eso, deduzca que la función gamma se tiene una estrecha relación con el factorial. ¿Ok? Entonces, primero vamos a probar esto y teniendo esto de forma recursiva, probaremos esto usando inducción. Entonces, para la solución, primero observe que la función gamma en n más 1 es la integral de 0 más infinito de x a la n por e a la menos x de x.
Entonces vamos a usar partes, claro que sí, u sería igual a x a la n. ¿Por qué? Porque integrar esto es altamente sencillo. Es ella misma, solo que con un menos al frente. Y este sería n por x a la n menos 1. Vean que todo está saliendo justo como tiene que ser, porque este n menos 1 va a hacer que quede la función en términos de n. Y entonces, esta integral sería, aplicando parte, sería uv x a la n por e a la menos x, con un menos aquí, evaluado de 0 más infinito, menos integral de menos y menos más, n, x a la n menos 1, e a la menos x. Ok, eso es lo mismo que el límite cuando b tiende a infinito de evaluado en b menos b a la n por e a la menos b, menos y evaluado en 0 sería e a la 0, 1, 0 a lo que sea 0. Más, y entonces saco n y esto me queda en la función gamma. Entonces, es nada más ver que esto daría 0, tiene que dar 0. Bueno, esto es tan sencillo como que usted vea que eso es el límite cuando b tiende a infinito de menos b a la n sobre e a la b. Y entonces, ¿quién crece más rápido, la exponencial o el polinómico? Pues obviamente la exponencial. Entonces, este tiende a 0. Si usted quiere probar eso por L'Hopital, em, tendría que usted derivar n veces hasta que esto ya haya bajado por completo y va a quedar un gran producto. Va a ser n factorial, ¿no? Porque voy a bajar n, luego n menos 1, luego n menos 2, etcétera, ¿verdad? Pero la exponencial no va a cambiar. Entonces, pero igual, el argumento en realidad, muchachos, es la exponencial crece más rápido que el polinómico, indistintamente el valor de n. Entonces, por eso es que esto tendería a 0. Entonces, ya está. Porque concluyo entonces que esta, lo cual es función gamma evaluada en n más 1, es n por función gamma n. O sea, he logrado escribirlo en forma recursiva. ¿Sí? Ahora vamos a probar por inducción. Probemos por inducción que en efecto la función gamma es n menos un factorial. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, gamma 1 es integral de 0 a infinito de e a la menos x de x, ¿verdad? Porque sería cambiar, bueno, si lo quieren ver es x a la n menos 1, pero n vale 1. Entonces, x a la 0, 1, ¿verdad? Y esto sería menos e a la menos x evaluado de 0 más infinito. Pues cuando vale infinito, sería menos infinito, entonces da 0. Y cuando vale 0 da 1. Entonces menos y menos más. O sea, da 0 menos menos 1. O sea, 1. Entonces está bien, porque función gamma sería 1, lo cual es igual a 1 menos 1 factorial, porque es 0 factorial. Y acuérdense que el 0 factorial lo establecemos como 1. Ahora, asuma para n, ¿verdad? Es decir, función gamma en n es n menos 1. Entonces probemos. Falta probar que esta también se cumple. Pero bueno, es tan sencillo, muchachos, como el hecho de que esto sería la hipótesis inductiva. Es tan sencillo como decir, Dima, esto yo por la parte anterior probé que es n por función gamma de n. Por hipótesis inductiva,
Gamma de n es n menos un factorial. Y entonces n por n menos un factorial es n factorial. Entonces, por principio de inducción, esto es cierto siempre para todo n en los naturales. Ujú. Muy bien, y esto hace una estrecha, pero estrecha relación, muchachos, a yo poder cambiar el factorial por función gamma. O sea, yo puedo ver el factorial como función gamma en n más 1. Y lo interesante, muchachos, es que, como yo les mencionaba, que la función gamma originalmente es variable compleja, es la generalización por la cual nosotros podemos escribir esto como en cualquier otro número. Por ejemplo, podría yo cambiarlo por, bueno, ¿quién sería un medio factorial, por así decirlo? Sería cambiar n por un medio, o sea, gamma en 3 medios, y evalúo eso en la integral y si converge, pues tiene que converger porque es mayor que 0. Entonces así ya calculo su valor. Es una forma de generalización de la función factorial para cualquier variable. Ujú. Ok, cool, cool. Bien, vamos a ver ahora otra aplicación que tiene o las integrales impropias. Em, Vamos a resolver la transformada de Laplace. Entonces se define transformada de Laplace. Eso lo verán ustedes más a profundidad en ecuaciones diferenciales. ¿Cómo se define? Se define como es una L así como bien, bien corronguita de la función f sería igual a integral de 0 más infinito de f de t por e a la menos sx de x. S es la variable, digamos, nosotros definimos Laplace en variable s, ¿ok? Y este resultado, pues en realidad, perdón, es en variable t aquí. No, eso no tiene sentido. No tiene, aquí es una x, muchachos. Ajá. Es que usualmente usamos t. Aquí t, s y t. Así es como se trabaja con Laplace. Entonces calcule la transformada de Laplace del coseno. Coseno de ax, la cual es un resultado bastante utilizado en las transformadas de Laplace. La transformada de Laplace, muchachos, esta integral que ven aquí es altamente útil para la resolución de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Por eso mismo se ve en el curso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a usar la definición. ¿Quién diantres es eso? Eso sería integral de 0 a más infinito de coseno de ax por e a la menos sx de x. Ujú. Y entonces vamos a usar partes, sí señor. Yo espero que ustedes deduzcan que lo que va a pasar es que se va a enciclar. Que la derivada del coseno es menos seno, entonces, pero por regla de la cadena me queda con una a multiplicada. Y si yo tengo esto como la de v, pues v sería entonces menos e a la menos sx sobre s. Ujú. Y entonces esta integral se transforma por regla de la cadena, por partes como menos e a la sx sobre s, como menos, perdón, coseno de ax, menos integral de, perdón, evaluado de 0 más infinito, menos integral de 0 más infinito de
Puedo sacar la A y puedo sacar una S. Me queda seno de AX por E a la menos SX. ¿Ok? Entonces, cuando evalúo en más infinito, esto me va a quedar menos infinito. Entonces, esto daría 0. Y cuando vale 0, aquí me va a quedar un 1 y aquí un 1. Entonces, me queda 1 sobre S. Entonces, sería menos 1 sobre S, o sea, menos menos 1 sobre S, 1 sobre S. Menos A sobre S, ¿de quién? De, esta sería entonces la función, la transformada de Laplace del seno, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver quién diantres es la transformada de Laplace del seno. ¿Verdad? Que claramente lo que vamos a hacer, muchachos, sería volver a aplicar partes. Vamos a tomar a u igual al seno de u, entonces sería a veces coseno. Y de v vuelve a ser e a la menos sx de x. Entonces v sería menos e a la menos sx sobre s. Y entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que integral de 0 a más infinito descende a x sobre e a la menos sx. Sería pues otra vez la misma estrategia, muchachos, sería u por v. Evaluado de 0 más infinito. Positivo integral de 0 por positivo. Sí, positivo porque multiplicado por este va a quedar negativo, está bien. A sobre S otra vez, A sobre S, coseno de AX, E a la menos SX. Cuando evalúo en infinito, esto da menos infinito, entonces esto da 0. Y cuando evalúo en 0, aquí seno de 0 es 0. Entonces todo esto al fin y al cabo da 0. Y esto sería igual a A sobre S de la función transformada de Laplace del coseno. Entonces, retomando aquí, muchachos, esto que sería la transformada de Laplace en coseno, yo he concluido que la transformada de Laplace del seno es A sobre S transformada de Laplace del coseno. Entonces, pues es un asunto simplemente de recursividad. Aquí donde usted obtendría que, vamos a cambiar, transformada de Laplace del coseno como 1 sobre S menos A sobre S de quién? De multiplicar A sobre S Laplace del coseno. Entonces ahí me va a quedar 1 sobre S menos A cuadrado, S cuadrado transformada de Laplace. Ok, paso a sumar el A sobre S, entonces me va a quedar 1 más A cuadrado sobre S cuadrado, transformada de Laplace del coseno. Eso sería igual a 1 sobre S. Y eso entonces sería, muchachos, si paso a dividir esa constante que me quedó ahí, la transformada de Laplace sería 1 sobre S, 1 sobre S multiplicado por 1 más A cuadrado sobre S cuadrado. Entonces ahora si distribuyo S me queda S más A cuadrado sobre S. O más fácil, multiplique S a ambos lados, sí, tanto arriba como abajo, entonces me queda S cuadrado aquí y A cuadrado acá. Multiplicando por S a ambos lados, muchachos.
porque aquí sería s cuadrado, entonces s cuadrado distribuye aquí, queda s cuadrado y se cancela con el de acá. Chipi. O bueno, voy a ponerle aquí s y s cuadrado para ver si lo ven también. ¿Ok? Entonces, la transformada de Laplace del coseno es esta. ¿Ok? Entonces es un resultado altamente útil porque logro escribir el coseno como una función, digamos, más sencilla de manejar. Bien. Ok, muchachos, vamos a terminar con una integral bastante interesante que se utiliza mucho en la parte de funciones de densidad o funciones de probabilidad, que sería la integral de menos infinito a infinito de e a la x más e a la menos x. Ujú. Eso da pi medios. Que altamente útil este resultado porque se forma como la campanita de Gauss. Entonces, como son extremos al infinito, pues sería entonces de primer tipo. Entonces vamos a ver esto como la integral de menos infinito a cero. ¿Por qué? Porque vamos a escoger un valor conveniente en el cual yo pueda separarlo para verlo de primer tipo. Y como el dominio máximo de esa función no se indefine en ningún lado porque las exponenciales nunca se anulan, entonces vamos a escoger el cero, ¿no? Entonces vamos a resolver esta integral. Integral de e a la x más e a la menos x. La indefinida, eso sería pues integral de e a la x más 1 sobre e a la x. Entonces, si multiplico, eso me va a quedar integral de e a la x a la 2 más 1 sobre e a la x, ¿verdad? Y luego aplico orejita, entonces esto me va a quedar integral de e a la x al cuadrado más 1 sobre e a la x. Y esa integral es relativamente sencilla en el sentido de que, bueno, es que la derivada de e a la x al cuadrado, ¿verdad? Bueno, el de e a la x es ella misma. Entonces vamos a tome u igual a e a la x y entonces su diferencial es el mismo. Y entonces esta integral se transforma en u al cuadrado más 1 sobre du. Y entonces eso sería arctán de u. Ujú. Pero no era con respecto a u, sino que era con respecto a x, entonces era arctán de e a la x. Entonces, si yo evalúo en los extremos, ¿qué pasa cuando yo evalúo de menos infinito a cero? Pues entonces sería el límite cuando a tiende a menos infinito de esta expresión. Eso correspondería a el límite cuando a tiende a menos infinito de arctán de e a la x evaluado de a 0. Entonces, cuando evalúo en 0 me queda 1. Arctán de 1 es pi cuartos. Menos cuando evalúo en a me queda el límite cuando a tiende a menos infinito de arctán de e a la a. Entonces, eso me queda arctán de menos infinito, eso es pi medios. Entonces me queda, no. Arctán de 0 es 0 y entonces me queda pi cuartos menos 0. Entonces esto vale pi cuartos. Ahora, del otro lado, el límite cuando b tiende a más infinito corresponde a arctán de e a la x
evaluado de b a 0. Entonces, cuando vale b, sería em, a arctan de e a la b menos arctan de e a la 0, o sea, arctan de 1. Entonces, arctan de 1 vale pi cuartos. Y esto me va a quedar arctan de infinito, pero arctan de infinito no es infinito. Arctan de infinito es pi medios, ¿verdad? Porque acuérdense que asintóticamente converge a pi medios. Pi medios menos pi cuartos, pues bueno, este sería pi cuartos, ¿verdad, muchachos? Entonces, pi cuartos más pi cuartos, ¿verdad? Así, la integral converge a pi cuartos más pi cuartos, pi medios. Bien, entonces, un resultado altamente interesante de la campana de Gauss. Entonces, lo que uno hace para que dé 1 es que usted multiplica esto por 2 sobre pi y ya da 1, y entonces usted tiene una función de densidad o función probabilística, que era lo que yo les mencionaba. Ya lo verán en profundidad con estadística inferencial. ¿Ok? Pero básicamente las integrales impropias altamente útiles, no les tengan miedo, muchachos, porque son altamente útiles en los casos de análisis ya más profundos a nivel matemático. Bien, yo les agradezco, muchachos, la comprensión de esta sesión. Nos veríamos entonces la otra semana. Sí esperaría de manera presencial. Les agradezco y que tengan un muy bonito día. Chao.